¿Cuál es el volumen de ahorro que tienes que tener para ya meterte en invertir? Y la segunda pregunta que te voy a plantear es ¿cuáles son los principales agujeros por los que a la gente se le va el dinero? ¿Cuáles dirías que sean las cosas que sí que hay que ver sí o sí, acciones a realizar para este año que viene? Los hábitos que puedes poner en marcha ya, primero empezaría por tener objetivos, tener cada banco para una cosa. Haz presupuestos y si yo quisiera alimentar 10.000 euros mi plan de pensiones, pues no. Eligen por nosotros que solamente puedo poner 1.500. Y ahí es donde está la diferencia también de ese trabajo de asesor financiero independiente, que ese fondo de India tú lo puedes encontrar en una plataforma o a lo mejor te la ofrece tu banco, pero la diferencia será que una tendrá una TER del 2 o del 3 y a lo mejor a través de la plataforma a lo mejor solamente es el 0,5. Yo lo reconozco, yo en una época de mi vida yo estuve obsesionado. ¿Por qué? Porque viví estrés financiero. El paso 1 primero es ser consciente y asumir la responsabilidad. Nadie va a venir a salvarte. Bienvenidos a Poner en Valor, soy Pau Cubertorer y hoy tenemos con nosotros a Ernest Roca. La verdad que va a ser una entrevista muy interesante porque Ernest es asesor financiero independiente, hijo de asesores fiscales con una larga trayectoria tanto familiar como a nivel personal y además con sus 35 años ya ha escrito un libro y además lleva ahora una temporada que ha empezado a moverse mucho por redes sociales y también estuvimos hace una semana juntos grabando un podcast, así que también vamos a poder hablar de todo esto, de marca personal, de marketing, además de, por supuesto, de el análisis financiero, de dinero y de todo lo que comentas en el libro, que es súper, súper interesante. Bienvenido, Ernest. Gracias, Pau, por la invitación. Qué bueno aquí en Castellón nos estemos apoyando, gente ambiciosa, gente que queremos aportar valor. Así que Mm. agradecido también de tu misión, de pasarme por aquí y de que espero que se lleven algo, aunque sea un par de collejas financieras. Muy bueno, vamos a ello, va. Venga. Pues bueno, yo creo que toda historia personal y profesional está entrelazada, ¿no? Y creo que, pues como a muchos, ¿no? Que yo tengo 34, tú tienes 35, vivimos de una manera muy frontal la crisis financiera del 2008, tú recién mayor de edad y yo a punto de entrar a la universidad, ¿no? ¿Cómo viviste toda aquella época? Porque sé que de ahí pues te ha venido también la parte de el análisis financiero, de ayudar a la gente en finanzas. Sin duda, Pau. Lo chulo de todo esto es cuando echas la vista atrás, dices, mi mala suerte o las circunstancias adversas que nos tocó vivir fueron mis mejores maestras y me han llegado al punto en el que hoy estoy en día. En ese momento, o cuando uno está en la mierda, hablando claro, pues, perdóname mi vocabulario, pero eh, como que a veces te cuesta contextualizar, decir, ostras, a mí porque me toca vivir esto con 18 años, me llegó una colleja financiera fuerte a nuestra casa, somos de un pueblecito del norte de Castellón, pues y como muchas familias, pues sí dedicaban al tema del turismo, tema inmobiliario también. Y bueno, fue un despertar muy brusco de la adolescencia a la madurez de decir, no hay dinero para la universidad o no hay dinero y hay que volver a hipotecar la casa o hay que hacer una póliza de crédito y yo recuerdo hacer malabares, literalmente. Me acuerdo una anécdota de ya tener como las tarjetas, o sea, las cuentas no en rojo, en morado, y todavía faltaba mes, y por ejemplo, pasar una tarjeta de crédito por nuestro propio negocio para que entrara y poder tener dinero para comprar. Qué fuerte. Entonces, bueno, cuando vives eso, y por eso lo digo hoy en día, que ya ha pasado pues 18 años casi, en ese momento pues no te hace tanta gracia, y hoy en día dices, pues gracias a haber pasado todo eso, hoy en día tengo una vida distinta. ¿Por qué? Porque aprendemos, y eso también es mi punto de vista, y no estoy aquí para agradar a nadie ni para convencer tampoco, pero es mi punto de vista, y ya que me entrevistas a mí, pues te digo mi verdad, ¿no? Ujú. Creo que la gente aprendemos más a base de leña, a base de tropiezos, que a base de qué bien me va la vida, ¿no? Entonces, bueno, la situación que vivieron mis padres me marcó mucho a mí. Como tú decías, pues justo tenía 18 años. Es más, el Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre, que es justo cuando yo empezaba ADE aquí en la UGI. O sea, imagínate qué tiempos, ¿no? Y uno ni era, obviamente, uno no era consciente de lo que veía. Y conectando de cómo eso me ha llevado al punto que hoy me dedico. Claro, cuando tú pasas estrés financiero, que es la palabra, y que el 80% de los hogares en España sufren estrés financiero, luego hablaremos de ello, y
Yo viví de frontal y de una forma muy brusca, porque, bueno, nuestro amigo José Elías que habla del ejemplo de la rana, ¿no? Uno que la rana si se va cociendo poco a poco no se entera. En mi caso fue brusco. O sea, yo sí Mm, que me enteré, por eso quise saltar de la olla. Entonces, desde que empecé a trabajar o a emprender en mi caso, pues tuve claro que no quería volver a repetir los patrones de mis padres. Y eso me llevó que con 25 años pues ya tenía una situación distinta, ganaba distinto y tenía unos hábitos, me fui al extremo. O sea, súper agarrado, súper que no me quería gastar nada. Lo típico de que había un cumpleaños, yo voy después de comer, yo voy después de cenar. Y hasta ese punto, incluso ganando más dinero que mis amigos, pero cuando sufres esa escasez, pues puede tener esa tendencia que te vayas al otro extremo, ¿no? Obviamente en la vida, y eso también lo he aprendido con los años, es una cuestión de equilibrio. Y todo eso me hizo que desde muy pequeño o desde joven, cuando empecé a generar mis primeros ingresos, me preocupara por las finanzas, sobre todo por la gestión de finanzas personales, porque por desgracia en este país no nos enseñan y hay mucha incultura. Entonces puedes ganar dinero, pero si no sabes administrarlo, de ahí también viene el nombre de mi libro, El arte de retener tu dinero. Mucha gente no es consciente de que un sueldo medio, no hablo de gente que gane más, no, un sueldo medio a lo largo de la vida le pasará 1 millón de euros por la cuenta, 1 millón, que se dice pronto. wow. Entonces, muchas veces cuando yo hago esta pregunta, es decir, gente que a lo mejor ya tiene 30, 40, 50, les hago el cálculo de cuánto dinero ya ha pasado por su cuenta y les hago la reflexión de ¿y cuánto se ha quedado contigo? Mm. Entonces, todo eso se puede aprender y hoy en día me dedico a acompañar a familias y empresas a mejorar la gestión de sus recursos, tiempo, dinero y previsiones. Esto es un poquito el resumen. Madre mía. Bueno, resumen ahí potente con una cifra que acabas de comentar que desde luego es totalmente lógica. O sea, 20.000 euros al año por 50 años son 1 millón de euros. O sea, y de ahí pone para arriba. Si te vas a 2.000 euros al mes son 24.000. O sea, cortas a 40 años. O sea que efectivamente la mayoría de nosotros pasarán a lo largo de nuestra vida 1 millón de euros por nuestras cuentas. Todo el mundo, o sea, de media seremos millonarios. La pregunta es qué habremos hecho y eso marca una diferencia. Yo pongo un ejemplo, estando aquí en la costa, hace unos años me saqué el título de patrón de embarcaciones de recreo y cuando hacíamos los famosos ejercicios, es que tú puedes salir de Gibraltar o de Tarifa rumbo a Miami y si te equivocas de un grado, paras en La Habana y la calidad de vida de un sitio y de otro no tiene nada que ver. Entonces, el tema de los hábitos financieros es una cuestión de no es tanto convertirte en un avaro o un agarrao, ¿no? Sino de tener un plan, una estrategia. Y hoy en día todo el mundo, gracias a que vivimos en la era de la información, es capaz de hacerlo. Pero ¿cómo cuidarse? Todo el mundo sabe lo básico, pero a veces en nuestro día a día pues tenemos tentaciones, ¿no? Siempre pues nos validamos con me compro este capricho o siempre hay planes para salir. Entonces uno tiene que tener una disciplina o un mentor o un acompañante, un Sherpa, ¿vale? Que le pueda ayudar como a llevar ese término, ese plan que tenga más posibilidades de éxito. Muy bueno, vale. Y en tu caso, pues eso, después de vivir toda esa época, ¿llegaste a poder licenciarte en ADE, sacarte la carrera o y luego llegaste al momento ese que me comentabas, ¿no? De con 25 años enfrentarte a esa situación de que gracias a todo tu esfuerzo habías conseguido ese, después de ese emprendedurismo que metiste, llegar a cifras que más que duplicaban las cifras de otras personas con 25 años, ¿no? Entonces, ¿cómo fue aquella trayectoria? ¿Acabas la carrera? ¿Sí? ¿No? ¿En qué te pones a trabajar? ¿Cómo consigues esos ingresos tan fuertes? ¿Y cómo lo vas gestionando todo ese dinero, ese patrimonio? Vale, qué buena pregunta, gracias Pau, porque de aquí se pueden sacar aprendizajes y yo hoy en día también los sigo sacando, ¿no? Cuando, en nuestra época, cuando uno terminaba de estudiar, no sé si conoces el chiste que tenía tres salidas, ¿no? Tierra, mar o aire, ¿vale? Porque no había trabajo, era la época, digamos, que estaba apretando más la crisis y en este caso me fui volando a París. Estuve trabajando en el mercado de fruta y verdura, lo que sería el Mercamadrid o el Mercabarna, ¿no? Cargando fruta y verdura de 3 de la mañana a 1 del mediodía, de lunes a sábado, y la verdad es que eso me moldeó mucho. ¿Y por qué terminé ahí? Porque yo, como has comentado antes, yo empecé a emprender o empecé a
a tontear con ser emprendedor con 18 años ya, incluso lo típico, los pueblos de costa que pintábamos 4 conchas y las tratábamos de vender a los guiris, ¿no? Mm. Yo he sido ese, desde que hacía collares y arreaba 3 o 4 euros por una concha. Ah, pues. Entonces yo siempre he tenido como ese espíritu de emprendedor, esa ambición. Yo cuando empecé ADE en la UGI conocí una empresa de suplementos nutricionales y esto lo quiero incluir porque para mí me moldeó mucho el hecho de estudiar y sobre todo también aplicar. Hoy en día el tema de las ventas o emprender siendo comercial, por hablarlo de alguna forma, como que no está muy bien visto. A veces tiene una connotación negativa o es como eso, como que es un trabajo como de segunda división. Yo soy graduado, yo tengo una diplomatura o un máster y termina siendo vendedor. Bueno, yo en ese momento estaba emprendiendo y con 18 años yo ya me sacaba para salirme los jueves a Etro, que era nuestra época, y con eso me valía, ¿no? Y mientras, pues fui aprendiendo también los desafíos que uno tiene a emprender, sobre todo gestionar las emociones. Por lo típico que a lo mejor hacías unos clientes y a lo mejor generas unas expectativas de que el mes siguiente te volvieran a comprar vitaminas y a lo mejor luego te dejaban colgado con el stock. Entonces, ahí estuve como bordeando en el sentido de, ¿para qué voy a emprender? Mejor me busco un trabajo y me dejo de líos. Y ahí fue cuando terminé en París. Entonces, cuando probé ese trabajo y me dejó de líos, fue cuando volví a España y dije, yo voy a emprender, pero no voy a probar, no voy a intentar, voy a hacerlo. Y ese también creo que es una de las cosas que a mí me ha moldeado mucho el viajar, porque cuando tú pruebas un poco de la medicina es cuando te permite comparar. Valoramos por contraste. Uno no sabe si hace calor o si a lo mejor aquí no vas ajustando la temperatura y a lo mejor cuando sale el pasillo dices, pues o sea, aquí sí estaba mejor. Valoramos por contraste. Entonces, cuando yo estuve fuera trabajando, cargando fruta a 5 grados porque trabajaba en neveras, dije, pues igual eso de aprender a gestionar las emociones, igual me compensa estar en España, en mi círculo y con 25 años, bueno, 24, fue que volví y le di con todo. Y estaba haciendo encuestas en la calle, que es algo que también suelo incluir en mis charlas, porque, mira, para mí hacer encuestas en la calle es un entrenamiento. Encuestas en relación con el producto que vendías. Exacto, Vale. exacto. Para promocionar, en definitiva, encuestas en la calle, hay gente que lo hace pues para el cupón de la Cruz Roja ahora que estamos en Navidad o para las ONGs también hay mucho, ¿no?, por la calle. Yo lo hacía para captar clientes, lo que sería hoy en día que se llama captar leads, ¿no? O prospectar. En su Suena momento mejor, parece, ¿no? suena mejor. Yo cuando con 24 años, hace 12, 11, salí a la calle a captar números de teléfono. Entonces, cuando tú te tienes que enfrentar a el no, el rechazo, la frustración, el gestionar este tipo de emociones, tú tienes dos opciones. O hundirte, ¿vale? Porque estamos hechos para acercarnos al placer y huir del dolor. Por eso es más fácil estar en una oficina y no frustrarte de tratar de vender, ¿vale? Pero si tienes algo de decir, es que si no hago esto, me voy a París a cargar fruta y verdura. Entonces, cuando yo tenía esa clara, o sea, yo no estaba probando. Entonces ya como que el no me daba igual. Entonces empecé haciendo encuestas en la calle, empecé captando clientes y la verdad es que me fue muy bien en mi emprendimiento y con 25, 26 años pues estaba generando a lo mejor 3 sueldos de lo que era en ese momento lo normal. Me lo curraba más que lo normal, que muchas veces así es como, ¿y tú ganas 3 o 4 mil euros con 25? Sí, pero ¿por qué? Porque estaba dispuesto a hacer cosas que mucha de la gente de mi edad no estaba dispuesto a hacer. Y eso es uno de los mensajes en emprendimiento y en las finanzas. Si quieres llegar a un punto distinto, tienes que hacer cosas que a lo mejor todavía no has hecho. Por ejemplo, ¿qué recuerdas que fue lo más duro que te tocó hacer? Bueno, por ejemplo, el hecho de cuando ya estaba en una fase de captación de comerciales, eh, por ejemplo, decirle a una persona, vete a tu casa, es algo que hoy en día me sigue costando. No despedir, porque yo no era su jefe directo, pero sí en el sentido de decir, no le vamos a renovar o esta persona ya no puede seguir ejerciendo este trabajo. Entonces, gestionar los despidos, por ejemplo, me parece algo, ole, los de recursos humanos, porque igual que es muy chulo dar oportunidades a gente, ¿no? Sí, Me parece algo muy para bonito, contratarles y tal, pero la luego parte decir, de... pues no seguimos contando con tus servicios, pues eso me parece duro. Me parece duro, por ejemplo, la parte de cuando se tienen que cerrar oficinas, ¿no? Porque uno se genera unas expectativas.
Yo en mi etapa, pues de esos 10 años, pues tuve que cerrar varias oficinas y gestionar eso, al final volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más duro? Las emociones. Mm. Ya, si dominas, yo creo que es eso, dominar las emociones y las finanzas. En esta vida, si dominas eso y la gestión del tiempo, yo creo que ya te sitúas en un percentil de la población muy distinto. Pero bueno, y entonces llegamos a esa época, ¿no? Con 25 años, ingresos muy altos. ¿Recuerdas tener a alguien a tu lado o encontrar a alguien con quien pudieses hablar este tema, que es un tema delicado, ¿no? Lo cuentas por ahí, podrían decir, buah, que sobrado vas, que no te lo mereces, tal, ¿cómo puede ser esto? ¿Recuerdas a gente con la que sí que pudieses hablarlo? Por desgracia, en España, y eso también lo comento en el libro, hablar de dinero todavía sigue siendo un tema tabú. Ahí yo me he encontrado con familias, yo trabajo con familias, que a veces trabajo con el marido y la mujer, y a veces uno no sabe lo que gana el otro, lo cual me parece triste, porque no hay esa confianza o da a entender que seguimos teniendo unas limitaciones respecto a hablar de dinero, hablar de pasta, Mm. que no sé de dónde vienen, bueno, sí que lo sé, pero no sé cómo hoy en día seguimos como teniéndolas tan arraigadas. Y con 25, 26 años, pues sí, la verdad es que sentía soledad, soledad financiera, si quieres llamarlo así, pero gracias a sentir soledad, pues eso me llevó a investigar. Yo creo en una palabra, el capítulo cero de mi libro, no es ni el uno, es el cero, es la autorresponsabilidad. Si hay un mensaje, Pau, o sea, de estos minutos que vamos hablando, es nadie va a venir a salvarte, nadie. Ni en finanzas, ni en bienestar, ni en salud mental, nada. O sea, me refiero, uno tiene que hacerse responsable de la vida a la que quiere y de lo que le está tocando vivir. Yo tuve la suerte, o no, llámalo como quieras, de con 18 años vivir este estrés financiero, luego me lo ocurré, trabajé como un cabrón, puedes poner el pip, y luego pues venían los frutos. Lo bueno es que como yo venía de esa situación de escasez, no se me fue la olla de empezar a ganar, porque muchas veces, y eso también lo he vivido, yo tenía comerciales y de ahí es de donde me viene esa rama como de compartir, ¿no? Con 27 yo tenía varios comerciales dentro de mi grupo, a los que yo, digamos, organizaba, auspiciaba, acompañaba, que también ya ganaban ese dinero. Y ahí vi la necesidad que había de educación financiera. Porque muchas veces la gente factura 5 o 7 o 10 y piensa que gana 5, 7 o 10. Y ahí hay una buena diferencia. Y luego también cuando uno, seguro que recuerdas, lo de vivir por encima de tus posibilidades, que es algo como que nos machacaron mucho, ¿no? A la época de la crisis de que la gente vivía por encima de las posibilidades. Mira, yo no sé, porque no voy a entrar al juego de si vivíamos por encima o no. Los bancos dejaron que la gente se endeudara porque ibas a por una hipoteca y te daban dinero para la hipoteca, para el coche y para las vacaciones. O sea, ahí hay una parte también de autorresponsabilidad, pero también que el sistema no aplicó como las palancas de cortafuegos que se debió aplicar. Yo he tratado de ser cortafuegos en mi alrededor. Gente que ganaba ese dinero y decirle, que no se te vaya la olla. Ahora no te cambies el coche, no te cambies la casa. O sea, sigue viviendo igual y empieza a ahorrar. Porque muchas veces el problema es que cuando hay un aumento de ingresos en casa, sea por un ascenso, por un cambio de tal, la tendencia es aumentar nuestro estilo de vida. Nos comprometemos más y eso, en definitiva, Pau, significa más esclavitud. No significa más libertad. Yo tampoco creo que todo el mundo hoy en día se habla de la libertad financiera, como eso que tus activos te paguen la fiesta. Bueno, a mí me gusta hablar de un concepto que viene mucho antes, que es la tranquilidad financiera. Porque hay gente que a lo mejor puede tener mucho dinero, pero no tiene tranquilidad financiera. Hay gente a lo mejor que a lo mejor no tiene tanto dinero, pero sí tiene tranquilidad. ¿Por qué? Porque tiene organizado su dinero, porque sabe cuánto quiere gastar en cada partida, porque tiene un plan de ahorro para sus metas, y en definitiva, cualquier persona puede alcanzar la tranquilidad financiera. Y eso es justo lo contrario a estrés financiero. El estrés financiero de llega a final del 20 y algo de mes, ya no sé qué voy a hacer, ya si tengo un imprevisto se me rompe la caldera, ya tengo que cogerme una tarjeta de crédito, que hay unos intereses y te hacen hacer un seguro de vida y el pino puente y que terminas pagando caldera y media. Entonces, todo eso, y te lo conecto con lo de, primero, autorresponsabilidad y segundo, ahí me di cuenta que con 25, 26 años, gracias a haber vivido eso, tenía la suerte como de enseñar a otros o acompañar
Y de ahí viene lo de Sherpa, ¿no? De acompañar a otros a decir, ostras, yo lo he logrado y no se me ha ido la olla, modestia aparte, seguro que tengo muchas cosas que seguir aprendiendo, pero no lo típico que con ese dinero, lo primero que piensas es, con eso me compro un cochazo, ¿no? Y más con esa edad que no piensas mucho las cosas, es más como ese, el fuego interno, de decir, me compro un BMW, el M3, el último modelo, yo que soy de coches, claro que lo tonteé, pero en unos momentos decir, vale, ¿yo qué quiero? ¿Placer momentáneo o felicidad duradera? Entonces, para mí, la parte de tener tranquilidad financiera es un sentimiento parecido a que al menos no me quite la felicidad del dinero. Vale. Esa falta de dinero que no me quite la felicidad, ¿no? También, sí. Bueno, y ambos, por ambas partes, ¿no? El ganar mucho dinero y el ganar poco, por ambas partes te puede venir la felicidad. Me hablabas antes de unos datos, ¿no? De que a partir de 5.000 euros al mes para arriba, la felicidad ya no es exponencial, sino que es más lineal, ¿no? Correcto. Esto es un dato que me gusta también incluirlo en mis charlas porque muchas veces asociamos como una vida feliz es como mucho dinero. No tiene por qué, ¿vale? Pero sí que es verdad que, y me refiero, esta investigación valió un premio Nobel, o sea, no es que se hizo aquí entre de tres una estadística. Hace referencia a que una vida plena en la que puedas pues, tener como tus necesidades básicas cubiertas, tener un buen coche, una buena casa, un colchón financiero, todo eso se estimó al final y fue en dólares y más o menos a la traducción son unos 5.000, ponle 6.000 euros con la inflación hoy en día ya. Más que eso, ya la felicidad no es exponencial, no aumenta a pasos. ¿Qué pasa? Y eso te lo conecto con el otro dato del año pasado, solamente un 5,6% de las personas en España estaban por encima de esos datos. Es decir, ganan 60.000 euros al año o más. ¿Eso qué hay de aprendizaje o qué podemos debatir aquí? Bueno, primero, que la gente tiene margen de ganar más dinero y que con eso sea feliz. O sea, ¿por qué? Porque al final, si tú puedes comprarte un mejor coche, vivir en una mejor casa, llevar a tus hijos a un mejor colegio, ahí hay una felicidad tangible que depende del dinero, quieras o no quieras. Luego, sí que es verdad que hay una cifra a partir de la cual ya no vas a validarte y ya no marcar una diferencia. Si no eres feliz con 60.000, no lo serás con 120.000. Viene a decirnos este estudio. Pero para el 84% de la 94% de la población española que no gana esos ingresos, hay un porcentaje de la felicidad que va asociada a la falta de dinero. Entonces, ¿el dinero da la felicidad? Bueno, en este caso, al 90 y pico por ciento de los españoles les ayudaría a ser más felices. Ese sería como el titular. Vale, basándonos en ese estudio, que también es verdad que es Estados Unidos, ¿no? Y ahí las cifras para vivir con una calidad de vida es mucho más alta que aquí, pero bueno, sí, seguramente se puede trasladar aquí a lo mejor en otras cifras más pequeñas, diría yo, en mi opinión, pero bueno, lo podemos debatir también sobre Mira, eso. yo te hago la cifra rápida. Mira, 1.000 euros para vivir. ¿Vale? Mm, El alquiler, la hipoteca, lo que sea. 1.000 euros de casa, comida, calor que le llamo yo, ¿no? De la Mercadona, luz, tal, no sé qué, la casa. 1.000 euros entre coche, o sea, gastos discrecionales, ¿de acuerdo? De pues ropa, gasolina, no sé qué nos cuento. Salir, estilo de vida. 1.000 euros viajes, ¿vale? De extras y 1.000 euros de ahorro. vale, bueno, sí, ahora lo acabas de tocar ahí en un momentito y cambia alquiler por hipoteca, tal, en base a eso también calcular, en base a tus ingresos, qué tipo de vivienda te puedes permitir, etcétera. O sea que, vale, pues sí que estaría ahí cerquita, sí. Sí, lo que pasa es que luego también es que los emprendedores como nosotros a veces también nos autoengañamos. Porque pensamos de 5.000, claro, para ganar en España, para, digamos, para yo llevarme a Ernest, a la persona física, ¿no? De mis empresas, llevarme 5.000, mis empresas tienen que facturar mucho más. Yo siempre es casi, para hacerlo fácil, es la regla del doble. Mm, Es decir, yo para llevarme 5.000 euros netos a mi casa, yo tengo que facturar 10.000 euros. Y facturar 10.000 euros en España hoy en día ya no es tan fácil. total. De ahí que solamente el 5,6% de la población tenga esas cifras. Me has tocado así un poco por encima el tema de que, pues hablando de ese ejemplo, ¿no? De marido y mujer que no conocen el uno del otro de lo que cobran. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de estos temas, del tema financiero? Se ha democratizado el tema de hablar de deporte, de salud, ¿no? Es un tema que, ya no, que no choca el hablar de estos temas, pero al hablar uno a uno sobre el tema
ingresos económicos, ayudar a otra persona, dar tu opinión, ¿por qué cuesta tanto hoy en día? Creencias. Se resume en creencias. Podríamos entrar a detallar cuáles. Viene una parte religiosa. Si tú también lo hablo en el libro, por ejemplo, la cultura judía, ser próspero es, digamos, hacer honor a Dios, porque es como que hay oportunidades y la forma de hacer honor es teniendo prosperidad. En la parte del catolicismo, creo que malinterpretado, pero sí que es verdad que hay ciertas fases, lo de más vale ser pobre y honesto, o al final el dinero es el raíz de todos los males. Hay unas creencias, digamos, que vienen de base en la cultura. Y luego también al final es lo que hemos vivido en nuestra casa. En la cultura hispana no suele ser común porque podríamos entrar a detallar por lo mejor pues, envidias, comparaciones. Yo cuando he empezado a ganar dinero, la verdad es que es un tema que muchas veces yo mismo que tengo que ser abierto, o sea, yo con mis clientes pues es como un psicólogo, un médico, si no me cuentan sus datos, yo no puedo hacer una buena prescripción, ¿no? Mm, Pero es verdad que yo mismo cuando empecé a ganar dinero me costaba expresarlo a mi círculo porque tenía miedo, el prejuicio de, o porque volvemos a lo mismo, creencias, ujú, ¿no? De, ostras, si tú estás ganando 5 o 6 mil euros es porque algo malo estarás haciendo, ¿no? O a veces también el sentido de hacer pequeño, de decir, ostras, eh, si lo digo igual la gente sentirá envidia o me tacharán o pensarán que lo estoy diciendo por alardear. Entonces, mucha gente hoy en día sigue prefiriendo tener que sea un tema tabú, que sea un tema discreto, dar rangos, no hablar de cifras, lo cual yo creo que también tiene que ver mucho con el desarrollo personal. Cuando uno pues sabe que no se tiene que comparar. ¿Por qué? Porque tú, Pau y yo, pues cada uno tiene sus tiempos, tiene su vida y ha venido aquí a aprender unas cosas y yo no me tengo que comparar. Pero es verdad que hoy en día con las redes sociales, pues si tú subes una foto que estás en el Estrella Michelin, este nuevo que ha salido aquí en Oropesa, pues digo, yo también quiero ir. Y ujú, ahí entramos pues en esa guerra de compararnos, de yo soy más, tú no. Y entonces la gente al final prefiere como obviarlo. mm. Me parece muy interesante todo lo que has tocado ahora y la verdad que yo para mí que soy creyente, es verdad que a veces se puede tener como que desde el punto de vista católico que es negativo el ser la economía, el rico y tal, y efectivamente yo creo que es un mal análisis por a lo mejor un sector católico al respecto, ¿no? Y yo pienso pues más en lo que dijo Jesús, que es no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces sí que te quería preguntar sobre eso, a Dios, al prójimo, ¿no? A tu familia, a tu mujer, a tus hijos, a tus amigos. Tú que tratas en el día a día tanto en tema económico, que viene de tu trabajo, de ese trabajo invertirlo bien, los ahorros, etcétera, ¿ves que puede llevarte a perder el norte un poco respecto a lo que es importante en la vida y las prioridades en la vida? ¿Y cómo pondrías ese orden de prioridades tú en la vida? Aquí me has hecho un buena... bueno, primero que nada, todo en la vida, lo hemos hablado, es una cuestión de equilibrio. Hace poco en mi podcast entrevisté a un chico que había ganado el culturismo en su faceta, campeón de España en culturismo. Claro, para mí, yo lo veía, se come 1 kilo de pollo al día. Para mí eso es un extremo y yo no sería capaz de llevar esa disciplina. No lo veo sostenible en el tiempo. Todos los extremos, de la misma forma que si te descuidas, pues lo vas a terminar pagando con tu salud. En las finanzas yo creo que pasa lo mismo. Si te obsesionas, y también yo lo reconozco, yo en una época de mi vida yo estuve obsesionado. ¿Por qué? Porque viví estrés financiero, no quería repetirlo, entonces el tema es que no quedarte en esa obsesión. De la misma forma que lo que no puedes es pasar del tema, porque las finanzas uno tiene que ser responsable, porque si no metes calores, como por ejemplo, antes que hemos hablado del cuidarse. Por desgracia es más fácil no cuidarte que cuidarte. ¿Por qué? Pues porque las opciones si vas a cualquier sitio no hay tanta vegetales y verdura, hay más fritanga y comida rápida, hay más gaseosas que zumos vegetales. Con las finanzas pasa lo mismo, es más fácil gastarte que ahorrar. Nadie sale por la tele diciendo ahorra para tus hijos, para el día de mañana, para tu jubilación que no tendrás, ¿no? Nadie sale, simplemente sale, cómprate un coche o el último iPhone o estas vacaciones. Entonces los inputs que recibimos nos llevan como hacia el lado oscuro, si queremos ponerle la connotación de no asumir responsabilidad. Entonces en las finanzas pasa lo mismo, no quedarte en los extremos.
Lo que pasa es que hoy en día, yo que estoy en la brecha, ¿no? Yo estoy en la trinchera, pues te diría que la gente, si hay un extremo, es más a gastar, a no ser consciente, a no llegar a final de mes, es más ese extremo que al extremo de ahorrar, ahorrar, ahorrar y no hago nada. Eso contestándote con una. Mm. Luego la otra parte era lo de, yo no soy creyente en las religiones como las presentan, creo que hay cosas que no entiendo y yo siempre digo una cosa, es como la wifi, yo no entiendo la wifi pero la disfruto, ¿no? Yo creo que hay algo, llámalo ley del universo, ley de la atracción, energía, pero yo siempre digo una cosa, mira, tú quieres ayudar a los pobres, primero deja de ser uno de ellos, primero deja de ser uno de ellos. Y eso también lo he aprendido que tú puedes querer ayudar, yo te puedo querer ayudar a ti o tú me puedes querer ayudar, pero yo primero me tengo que querer ayudar yo. Porque yo al principio cuando empecé a profesionalmente dedicarme a ello, sacarme mis titulaciones y tal, me acuerdo hablar con un amigo y decir, ostras, a veces me voy de casa de la gente y me voy jodido. ¿Por qué? Porque quieres ayudar. Ya es como yo he llegado a un punto de sabiduría o de resultados que quiero ayudarte. Mm. Pero se trata de, yo puedo observar, pero no absorber. Yo te puedo acompañar, pero tú tienes que transitar el camino. Yo no puedo llevar tu mochila. Tú la tienes. Yo te puedo decir, el camino es por ahí, vamos. Yo te acompaño, pero tú tienes que transitarlo. Mm. Y en el tema del dinero, bueno, volvemos a lo mismo. Hay otra, o me viene a la cabeza hablarte del termostato, el termostato financiero, que lo hablo en la primera parte del libro. Tú estás acostumbrado a ganar lo que la media de las 5 personas, en todas las áreas, lo que se habla, de... Entonces, en tu casa, si lo normal era ganar 1.500 o 2.000 y tu amigo trabaja en una empresa y gana eso, lo normal será que ganes eso. Y lo de fuera de ahí será difícil que accedas. Si no desbloqueas o cambias de círculo o trabajas de una forma que te ayude como a romper esas creencias. Pero lo que me venga a referirme Pau, es de a veces cuando dice, yo prefiero ser pobre pero honrado, le digo, pues yo prefiero ser rico y poder ayudar a más gente, ¿de Mm. acuerdo? Y sobre todo quitarle esa connotación de riqueza y avaro, riqueza y malo, porque ya sabes, nuestro buen amigo José Ujú. Bort habla de que hoy en día, siglo XXI, 2025, casi 2026, 2 de cada 3 españoles piensan que un rico se hace porque ha robado a alguien. Entonces, eso que siga pasando hoy en día quiere decir que hay algo aquí que hay que trabajar. ¿Cuál dirías que es los factores determinantes para eso, para poder pasar de estar en ese 80% de la población con estrés financiero? Que luego te quiero preguntar cómo reconocer si uno está en estrés financiero, porque eso significa que es, o sea, de tantísima población, un 80% es una locura, o sea, estamos muchísimos ahí dentro, ¿no? ¿Y cuál crees que ha sido la barrera que han tenido que superar el 20% que no están dentro de ese estrés financiero? Vale, hablando de esa última parte, hay gente que si ya nace en un círculo que nunca ha vivido estrés financiero, la familia de mi mujer, bueno, vienen de unas, siempre han tenido propiedades, han tenido negocios, entonces siento que ya estaban como de ese lado. Pero por ejemplo, en mi caso, estábamos de ese lado, luego nos vinimos al otro y yo en mi caso, pues me he vuelto o sea, he transitado la frontera, por resumirlo. Estrés financiero quiere decir que tienes preocupaciones en la cabeza que tienen que ver con el dinero. Decir, ostras, y ahora me tengo que cambiar las ruedas, pero este mes no me va bien. Ostras, pondría la calefacción, pero nada, me pongo una chaqueta y ya está. Eh, Mira, este puente me hubiera gustado irme a probar este restaurante o hacer este plan, pero da igual, más adelante. Eso, en mayor o menor medida, es estrés financiero, porque tienes preocupaciones financieras, ¿de acuerdo? Que te impiden tener una vida. No hablo de comprarte ni el último modelo ni irte de crucero a dar la vuelta al Ujú. mundo. Hablo de cosas cotidianas. Yo cuento que he habido personas, o sea, he estado con gente que por aparentar luego tenían las ruedas que como un galoso porque es algo de seguridad, de que me refiero a una Mm. persona con ruedas desgastadas te puedes pegar una piña y matarte, ¿sabes? Entonces, estrés financiero es que tus prioridades en la vida no estén cubiertas y que estés preocupándote. Si la gente, ¿cómo poder, para dar un dato? Mira, si una persona no tiene al menos 2 o 3 sueldos, si tú ganas 1.000 euros, si tú no tienes entre 2 y 3.000 euros en la cuenta, para mí tienes estrés financiero. Mm. Porque estás a 2 meses o 3 meses de la catombe financiera. ¿Y cómo puede conseguir una persona que está en esa situación? ¿Por dónde tendría que empezar?
¿Cuál sería el paso uno de Bebé para conseguir? El paso uno, primero, es ser consciente y asumir la responsabilidad. Nadie va a venir a salvarte. Ni el político, ni el emprendedor, ni el Estado, nadie. Da igual de qué partido sea. Da igual, me la suda. O sea, todos iguales, ¿vale? Nadie va a venir a salvarte. Y además con sentido de urgencia, porque esto cada vez, o sea, el círculo se está cerrando. Ahora hablaremos también, si quieres, de las oportunidades laborales y cómo yo veo el futuro. El primer punto es decir, yo quiero cambiarlo y lo quiero cambiar porque yo quiero y no espero que nadie, ni las circunstancias cambien, ni tenga un ascenso, ni que herede esto. No, no. Es una cuestión, es como el ponerse en forma. No, o sea, no hay. Ahora vienen Navidades, luego vendrá Carnaval, luego vendrá Madalena. Entonces, nunca es el momento perfecto. Es decir, voy a hacer y lo voy a hacer. Punto uno, esa decisión. Punto dos, tener objetivos claros. Y objetivos claros no es tener la ilusión de tener 1.000.000 de euros en el banco. Eso es una ilusión, es una meta, es un sueño, pero un objetivo tiene que cumplir con la regla SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Yo algún día me gustaría tener 1.000.000. Bueno, solamente cubrirías la parte específica, que es 1.000.000, pero dices algún día. Para mí, un objetivo, hablando de ese paso bebé, ¿qué debería hacer? Bueno, pues ahora mismo no tienes ni 3 meses de tu sueldo. Primero ponte el objetivo, es decir, tener 3 meses cubiertos. Luego ya tengo 3 meses, perfecto. Ahora nos vamos a largo plazo. ¿Has empezado a ahorrar para la jubilación? No, perfecto. Pues 50 euros, empieza por 50 euros para la jubilación. Ah, es que tengo 22. Fantástico, mejor. Ah, tengo ya 50 euros, perfecto. El día de mañana me quiero comprar un coche. ¿Dentro de cuánto? ¿Dentro de 7 años? ¿De 2? De 2. ¿Y cuánto capital necesitas? Pues una entrada de 7.000, perfecto. De aquí a 7.000, en 2 años, ¿cuánto te sale? Perfecto. Pues al final son como metas, masticarlas y traducirlas a la semana, al mes, al trimestre. Porque lo que no empiezas esta semana o este mes, no lo empezarás el mes que viene. Muy bueno, muy bueno. El tener objetivos SMART, desde luego, es básico. Y, y bueno, yo creo que algo que puede hacer la gente, y pondremos el enlace, ¿no? Es coger el libro que has escrito, que sé que repasas todo esto. Y aprovecho para preguntarte un poco hay un punto en el libro en el que, utilizando el acrónimo de cada uno de los partidos políticos, que, como hemos mencionado, ¿no? Que ningún partido político tienes que ser tú el que te responsabilices de la situación. ¿De qué manera utilizas esos acrónimos de cada partido político para, en base a eso, bucear sobre diferentes temáticas? Bueno, eso es más una estrategia de marketing de que la gente se abre y ve el índice y ve PP, PSOE, incluso Ciudadanos, en paz descanse. Era más una estrategia de curiosidad. Mira, mezclándote mi opinión, porque he venido aquí a dar mi opinión, yo no espero nada de nadie, yo espero todo de mí. No espero nada del PP, ni del PSOE, ni de Vox, ni de Podemos, ni de nadie. Yo espero Incluso mencionas a Salf a Salf también, a en el Alvise libro. también. Yo no espero nada de nadie. Que me encuentro algo que van haciendo bien, pero yo soy emprendedor, yo comulgo con el liberalismo, ¿de acuerdo? Para mí, si tuviera que elegir una persona que gobernara este país, sería Juan Ramón Rayo de Benicarló, que si no lo seguís, seguidlo, porque él habla de si tú dejas que en definitiva los recursos fluyan y a través de la oferta y demanda, me refiero, el Estado debería ocupar mucho menos. Entonces dejaría de parasitar, que es la palabra que él siempre utiliza, los recursos de los emprendedores, familias y empresas. Todo eso nos llevaría a estar más optimizados, porque eso, o sea, está demostrado que cuanta más intervención del Estado existe, al final hay trabas burocráticas y hace que esa oferta y demanda no fluya como debería fluir. Entonces, bueno, yo soy liberal en el sentido de que si tuviera más facilidades, pues a lo mejor podría generar más empleo, pero no espero ni que el PP, por si la parte de finanzas podría ser como más alineado, pero los veo como muy conservadores y no tan liberales en el sentido empresarial joven o emprendedor. Entonces, la verdad, Pau, no quiero ser pesimista, pero realista es que no espero nada de ellos. Tocando este tema, ¿no? De emprender aquí, de trabajar aquí, mantener las empresas aquí. Está muy en boga el tema de llevarse las sociedades también fuera de España, etcétera.
yo sé que tú lo has asesorado a clientes a poder hacerlo cuando ha sido necesario y también de una forma legal, obviamente. Ujú. Entonces te quería preguntar esto cómo se hace y cuándo aconsejas que se haga. Vale. Bueno, primero que nada hay que entender que hoy en día vivimos en un mundo global y igual que nos permite comprar cosas en China o en Argentina y tenerlas y disfrutarlas aquí, nosotros también podemos como emprendedores tener una visión global. Y esto te lo conecto con Inditex, pues, empresa número uno de España o de las top, ¿no? Por estar ahí con Mercadona, nuestro amigo Juan Roch. Al final fabrica fuera y parte de los impuestos no se tributan aquí. De la misma forma que te contaba fuera de cámaras, y es algo que yo lo utilizo en mis ponencias. ¿Por qué Amazon, por qué Google, por qué Apple pueden tener estructuras fiscales avanzadas en el que no tributen, incluso den pérdidas en España, sabiendo el negocio que hacen, y tú o yo con una pyme no podemos hacerlo? Porque ellos sí y nosotros no. Totalmente. Entonces, si existe, es legal, ¿por qué no? Yo ahora mismo, uno de mis mejores amigos se ha ido a Dubái, se ha hecho Emiratí y por el tema de impuestos. Y es triste, ¿por qué? Porque esa persona aquí podría generar riqueza, pero para él, y eso también es una cuestión que creo que cada uno tiene como el umbral del dolor fiscal, eso es personal. Yo, por ejemplo, tengo dos niños pequeños y vivo muy a gusto aquí. Por ejemplo, no me planteo a corto plazo tener una residencia fiscal fuera de España. Pero es verdad que existen fórmulas en las que uno puede ajustar su carga fiscal en base al negocio que tenga. Si tiene sobre todo un negocio de servicios, hay estructuras que te permiten facturar en otros países, igual que hace Apple, Amazon y Google. Ni más ni menos. Ujú. Sí, es verdad que hay que apuntar a eso, que parece que esté mal visto, pero luego lo vemos en grandes empresas que lo hacen y no está mal visto. Simplemente están utilizando la ingeniería financiera para conseguir... Y ahora, Pau, si me permites, además es que estoy seguro que si hay algún hater que nos está escuchando dirá, pero si no tributas entonces aquí y tus hijos van a la escuela y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, mira, yo cada vez que consumo aquí, que eso a veces se nos olvida. O sea, la gente que está consumiendo aquí ya paga una serie de impuestos. La gente que tiene un vehículo, la gente que pone combustible, la gente que tiene propiedades, la gente que gana dinero y genera plusvalías. Me refiero que los moralistas fiscales me la traen al pairo, ¿vale? Porque al final, y sobre todo normalmente es gente acomodada que se queja del gobierno y entonces también se quejan de la mala gestión, pero también se quejan si tú buscas tus habichuelas de cómo poder hacer prosperar. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo, yo quiero una vida buena y una vida próspera para mi familia. Y si yo veo que la clase política no está haciendo una mierda, yo creo que tengo el derecho de buscar lo mejor para mí y para mi familia, esté en España o no esté en España. Y esa es mi opinión para todos los que nos haya gustado el comentario. Sí, sí, es verdad que se nos olvida que lo comentábamos el otro día. Mis abuelos montaron granjas de gallinas ponedoras de huevos y en su momento ellos vendían esos huevos y no había IVA, no existía el IVA. Efectivamente, pues cada vez que estamos consumiendo, que hace unos años en la época de la crisis era un 16% el IVA, luego lo subieron al 18, luego al 21, que no se nos olvide que estamos pagando impuestos, no solamente en la declaración de renta y el puesto de sociedades. Y no solamente eso, Pau, mira, te voy a dar un dato. En el presupuesto general del Estado, ¿vale? Que es como el presupuesto que una familia debe hacer, pues saber lo que gasta en comida, lo que gasta en luz, lo que gasta en impuestos y lo que gasta en intereses de la deuda. En España, ¿vale? Los últimos presupuestos aprobados, el 7% del presupuesto es para pagar los intereses de la deuda, no la deuda, los intereses de la deuda. Y exactamente son 480.000 millones, ¿vale? 480.000 millones. Eso es solamente los intereses de la deuda, para que te hagas una idea. Y eso, que como son tantas cifras, se nos va un poco la olla, me gusta siempre traducirlo y este terreno, y lo llevo a tu terreno, al tema inmobiliario, que sabemos que la gente joven, por desgracia, no tiene posibilidades o no tantas como nos gustaría, acceder a vivienda. Eso serían 4 millones de viviendas de 200.000 euros cada una para que a nuestros jóvenes, cada año, 4 millones de viviendas se podían dar a gente de 200.000 euros cada una con los intereses que se pagan. Entonces, la pregunta que yo te hago aquí es, y ninguno somos doctor en economía como Juan Ramón Rayo,
tú mismo que has dicho que estaban 16, 18, tal, 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 si cada vez hay una peor gestión, si cada vez pagamos más intereses, si cada vez, ¿tú qué piensas que va a pasar con los impuestos? ¿Van a subir o van a bajar? Para arriba van. Entonces, yo como emprendedor, en un mundo globalizado, yo no tengo derecho a buscar la forma de hacer negocio. ¿Es eso lo que te haría, moverte? Has dicho, en el corto plazo no me planteo el mudarme de aquí, pero ¿qué situación te llevaría a decir, me marcho de España? Bueno, volvemos a lo mismo. En mi umbral del dolor, a mí todavía no me pica lo suficiente. Eso es como el libro de Javier Iriondo, ¿no? Que va un amigo a verlo al otro en la granja y el perro que se está quejando le dice, ¿por qué se queja el perro? Y dice, porque está sentado encima de un clavo. Y dice, ¿por qué no se levanta? Y dice, porque no le duele lo suficiente. Hay mucha gente que se queja de los impuestos, pero no tiene estructuras fiscales ni busca formas de bajar su carga fiscal. Por ejemplo, ahora mismo que estamos a finales de diciembre, o sea, una forma de bajar tu carga fiscal es teniendo un plan de pensiones. Mucha gente no lo sabe. O a veces tiene un plan de pensiones porque le bonifican en la renta, en la hipoteca, pero no está bien invertido o no lo utiliza como una palanca. Entonces, todo esto, ya no hablo de tenerte, de irte a Dubái o de irte a otro sitio, hablo de las herramientas que tenemos, aprovecharlas, ¿vale? Y esto me lo decías por, ¿qué me llevaría a irme? Bueno, pues en este caso, a que mi umbral del dolor ya es como, ya me tengo que levantar del clavo porque ya me está doliendo lo suficiente. Eso, y luego también, esto te lo voy a conectar, aunque no me has hecho la pregunta, soy una persona que está, iba a decir preocupada, pero me gusta más decir ocupada, viendo cómo la inteligencia artificial y todos los usos de las nuevas tecnologías van a impactar en el mundo empresarial y en la sociedad. Y eso me preocupa en el medio plazo. No sé, yo siempre ¿En qué en, sentido? pues porque las oportunidades, o sea, hoy en día, gracias a la IA, creo que cualquier persona desde un pueblo de Albacete, que me permitan los de Albacete o de Teruel, puede hacer una empresa millonaria. Porque, o sea, con una conexión a internet y un ChatGPT o un Gemini puede hacer lo que quiera. Pero eso cada vez, y es mi opinión, se está cerrando. ¿Por qué? Porque eso va avanzando y cada vez pues, hay más personas luchando por el mismo y al final Google hay uno, ChatGPT hay uno. Eh, entonces, creo que ahora mismo hay una época de oportunidades increíbles. Yo todas las semanas conozco oportunidades que decir, guau, me dedicaría o haría esto. Pero a medio plazo veo que se está como cerrando el círculo por el mismo avance tecnológico que cada vez para llegar a un mismo sitio se necesitan menos recursos. Antes que me hablabas de decir, ostras, ¿te organizas bien con tu tiempo? Bueno, y creo que me puedo organizar mejor y además sin contratar a nadie, porque ese es el tema. Porque yo no, ahora para crecer o ser más productivo no es a base de capital humano, es a base de recursos tecnológicos. Entonces, eso hace que, bueno, no se genere, es que aquí viene la contradicción. Por eso tenéis que seguir a Juan Ramón Rayo porque explica esto mucho más técnico que yo. El tema es que una recesión es cuando baja la producción de un país, ¿no? El PIB, el famoso PIB. Pero el problema o el reto al que nos enfrentamos es que nunca, gracias a la tecnología, nunca hemos sido ni vamos a ser tan productivos. Es decir, que el PIB en sí va a subir, pero no va a ser a través de más capital y más esfuerzo de personas. Va a ser a través de avances tecnológicos que hará que la gente se quede en su casa porque no se necesita mano de obra. Entonces ahí es cuando viene, intuyo, veo a través de lo que escucho que va a haber un reto en el mercado laboral, no en la riqueza como país, o sea, podremos comprar bienes y servicios al abasto, pero el tema es que la clase media, si es que quedaba, se va a reducir. Porque no van a tener empleo, ¿crees tú? Hmm. Se va a reducir, o sea, estamos hablando, hay datos, hay portafolios de que se habla en Estados Unidos y sabes que en Estados Unidos lo normal es estar en el 3 4 no es como aquí que lo normal ya el base es como un 10 Mm. y se habla ya de un 15 un 20% que puede llegar en los próximos 5 o 10 años. Ya no es tanto que se eche a la gente, sino es que no se contrata. Que esa es otra de las cosas que es preocupante. Decir, yo que tengo dos hijos, 3 y 5 años, yo no sé qué, o sea, por suerte me pilla lejos, pero si tuvieran 14 o 15 me preguntarán, ¿a qué me puedo dedicar? La verdad que creo que igual le diría una granja de pollos, como José Elías, porque no lo sé. O sea, lo que está claro es que los juniors, las oportunidades laborales, y eso viene de Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos luego pasa aquí, Mm. ya no se está contratando
los mismos juniors. ¿Por qué? Porque con un senior hace ya el trabajo de gente, no se necesitan. Y eso cada vez se está acentuando, no se está aumentando. Decir, no, es que claro, aumenta tal y podemos dar más. No, las empresas facturan más, pero con menos gente. Entonces, eso te lo uno con... ¿Y por qué entonces te irías de España? Bueno, pues porque si yo, que ahora mismo estoy luchando con un sentimiento de responsabilidad propia y familiar de generarme un colchón y una situación financiera que me da igual lo que pase en 5 o 10 años porque tendré la vida solucionada, eso es mi objetivo. Claro, si es que en España las cosas no van tan bien como me gustaría, no hay seguridad, no hay oportunidades, mi familia está mejor en otro país, pues yo me voy. Por mucho que me duela y por mucho que sé que aquí se vive como en ningún sitio. Yo, una de las cosas que no has dicho cuando me has presentado, pero es algo que siempre me gusta decir porque me siento muy orgulloso, Claro que sí. es que he dado, o sea, viajero, aventurero, he dado la vuelta al mundo, conozco 53 países y eso también me ha dado una perspectiva distinta a gente de mi edad. Entonces, ¿tú crees que efectivamente, como lo quería sacar también, el tema de los viajes, si ocurren estas cosas a nivel en español que te lleven a querer marcharte del país, ¿no crees que va a ser algo que ocurra en todo Occidente en general? ¿Que podrá seguir habiendo oportunidades en el resto de países europeos, americanos? ¿O tendrás que marcharte hacia, bueno, en general, ¿no? La gente que se plantea marcharse tendrá que marcharse a países en vías de desarrollo. Yo, Pau, como estoy aquí para mojarme, ¿vale? Tírale. Europa está muerta para mí. En el sentido, claro, que siempre va a haber oasis y zonas verdes, pero en el sentido burocrático y no creo que en la época dorada que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, que eso también lo hablamos cuando te invité yo a mi podcast, de que nuestros padres vivieron o tuvieron más oportunidades de las que hemos tenido nosotros y eso en cierta forma no tiene sentido porque si cada vez vivimos más, si cada vez como que hay más renta per cápita, ¿por qué no tenemos más oportunidades? Entonces, eso me lleva a, si mis abuelos tuvieron oportunidades, mis padres más, yo ya menos, mis hijos, ¿qué van a tener? Sinceramente, y como te he dicho, vengo aquí a mojarme, yo Europa no veo oportunidades en general, Mm. ¿vale? Estados Unidos sí, ¿por qué? A pesar de que allí los flujos o los latigazos son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque no hay tanto sostén social. Lo que está claro es que ellos van a pelear por seguir siendo la potencia número uno y aunque se queden en la dos, porque China también antes o después les va a pasar, en Estados Unidos va a haber o siempre está ese espíritu emprendedor de luchar que si la gente se le ocurra, ahí habrá espacio. Y luego también, pues países, como tú dices, en vías de desarrollo, pues para mí el sudeste asiático, si yo tuviera que decir, pues algún país latinoamericano también me llama, El Salvador, por ejemplo, me llama por todas las políticas de Bukele, me llama Vietnam, me llama Indonesia, me llama Tailandia y Estados Unidos. Sí que te diría, de Europa, si me voy de España es que me voy de Europa. Qué bueno. Vale, y en relación con eso, ahora enseguida pasaremos una vez tienes esos ahorros, Uh -huh. dónde destinarlos, ¿no? Y ahí podemos entrar también en invertir en otros países, etcétera, o en empresas de otros países. Pero primero sí que quería tocar contigo, hablando de ese objetivo de llegar a tener X meses de salario guardados, etcétera, y llegar, que te quería preguntar. ¿Cuál es el volumen de ahorro que tienes que tener para ya meterte en invertir cuando aconsejas a tus clientes hacerlo? Y la segunda pregunta que te voy a plantear es cuáles son los principales agujeros por los que a la gente se le va el dinero, los ahorros. Vale. Voy a intentar contestar. Si algo se me pasa, me lo vuelves a Vale. recordar, ¿vale? Mira, primero empezamos por un dato. Mira, en España el 60% de la gente tiene menos de 15.000 euros en saldos líquidos. No hablo de que tengas 3 casas y 2 hipotecas. Hablo de que si sumas todos los bancos, lo que tienes en tu casa, en la cartera y en el monedero sé que está olvidado ahí hasta el último céntimo, el 60% tiene menos de 15.000 euros. Eso para mí ya es un dato que me pone a temblar. ¿Por qué? Porque no hay mucho margen financiero ni se pueden utilizar las bondades de las inversiones. Punto 2. Diferenciar entre ahorro e inversión. El ahorro es simplemente parar ese dinero, mantenerlo en forma líquida, ya sea en una cuenta, aunque sea remunerada, o debajo del colchón. Es decir, que no lo has cambiado por algo. Una inversión es aquello o es una transacción en la que tú has cambiado ese dinero por algo. Puede ser una obra de arte, puede ser oro, puede ser participaciones de un fondo o acciones de una empresa. Eso ya es una inversión.
La diferencia es que en una inversión el valor puede subir o puede bajar. El ahorro emocionalmente parece que no baja. ¿Por qué? Porque si tú metes 10.000 euros debajo del colchón, dentro de 3 años irás a buscar y ¿cuánto tendrás? 10.000 Ujú. euros. Pero en verdad has tenido mucho, o sea, has tenido un poder, una bajada de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque con esos 10.000 euros han pasado 3 años y vas a poder hacer mucho menos que hace 3 años. Entonces, primero, y ahora que hemos como aclarado la diferencia entre ahorro e inversión, ¿quién debería invertir? Todo el mundo. Pero una vez tenga ese mínimo de 2 o 3 meses de ahorros. Yo hablo también, porque obviamente aquí no nos da tiempo como a dar todos los matices, pero no es lo mismo para nosotros que somos emprendedores. Por ejemplo, en nuestro caso recomendaría 6 meses, que no es lo mismo que uno de mis mejores amigos que es guardia civil. Pues Tenemos claro, más riesgo, ¿no? En el día a día. claro, pues si eres funcionario, sabes que a final de mes, todos los meses, ¿sabes? Sin, Ujú. sin falla, ahí vas a tener tu capital. Nosotros tenemos ingresos volátiles, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener más margen. Pero si lo generalizamos, Ujú. tener 2 o 3 meses. Eso en ahorro. Y sacrificamos potenciales ingresos por mantener la liquidez. Es decir, si lo tienes, y no me pagan por ello, pero si lo tienes entre Republic y te da el 2%, pues fantástico. Vas actualizando el dinero y si te pagan pues 3 o 4 euros al mes, pues mejor eso que nada. Y una vez ya tengas como esos 2 o 3 meses, ¿vale? O con lo que tú te sientas cómodo, ya te vas a la parte de invertir. ¿Y por qué servicios o vehículos se pueden empezar? Bueno, pues por algo sencillo como pueden ser fondos. Los fondos, ya sea por temáticas, por sectores o fondos indexados, que son muy conocidos, porque al final lo que hacen es replicar un índice, el SP, el IBEX 35 o lo que sea. Esos son como herramientas muy sencillas, muy al abasto de todos, porque hace quizás 10, 15 años atrás tenías como irte a un banco de inversión para encontrar oferta, pero es que hoy en día con los neobancos y plataformas que existen es que puedes encontrar fondos de cualquier tipo. Yo personalmente, y como tampoco tengo ninguna, o sea, y tú me has presentado así, yo soy asesor financiero independiente, es decir, que yo no trabajo bajo el paraguas de nadie. Yo, por ¿Por ejemplo, qué elegiste hacerlo así? Te lo quería preguntar y vale, continuamos, pero ¿por qué elegiste hacerlo así? Sé que tú has tenido recorrido en otros bancos, ¿no? ¿Por qué decidiste que querías ser sí o sí independiente mientras que otras personas opinan que es mejor estar vinculado con un banco? bueno, yo es que me considero, antes que asesor financiero, me considero emprendedor. Entonces, en mi emprendimiento, donde apoyo a familias y empresas, porque yo tengo una consultoría estratégica donde ayudamos a la gente a mejorar sus flujos de negocio, optimizar sus recursos y acompañarles en la parte financiera, que es una parte dentro del negocio, yo decidí montármelo por mi cuenta para no tener conflicto de interés. O sea, te lo puedo resumir así. Primero porque pues, no me gusta que nadie me diga lo que tenga que hacer y me gusta trabajar para el cliente final. Por ejemplo, tú eres agente inmobiliario libre. Si tú trabajaras, como ya estuviste trabajando cuando Ujú. empezaste en Valencia, y te dijeran, no, mira, el cliente que viene le tienes que vender esto. No, no, pero es que me han pedido un dúplex. No, no, le vas a tener que vender el ático. Al final ahí, y poniendo este ejemplo tonto, ¿no? Ujú. Está la incongruencia de decir, ostras, ya, pero es que yo estoy con mi cliente y mi cliente quiere un dúplex, no quiere el ático. Pero siempre hay un jefe que es el que paga, o en este caso hay una cadena de mando en el que dice, pues este mes se tiene que vender X producto de esto. ¿Le interesa al cliente o no? O en este caso, generes más comisiones por un producto o no. Mm. Y ojo, yo no vengo aquí a criticar el sistema bancario, me refiero, creo que hay sitio para todos. Simplemente vengo aquí o tengo la oportunidad, gracias a esta entrevista, de hablar de que hay un modelo distinto que la gente no suele conocer, que es contratar a una persona, y digo contratar a una persona porque a mí me contratan, Ujú. porque mucha gente no está acostumbrado a pagar porque le lleven o le asesoren a nivel financiero y es normal cuando dices, ay, entonces tú cobras por eso. Y digo, sí, es que yo no trabajo para nadie, entonces yo trabajo para ti. Ujú. Pero cuando la gente lo entiende, dice, ostras, trabajas para ti, entonces si no estoy a gusto aquí, me llevas allá, claro. Y si termino la hipoteca y aquí está más barata, también la llevamos. Y si este fondo allí los gastos de gestión no es más barato, entonces ¿qué pasa? Que solamente reorganizando los recursos, lo que valen mis servicios
Yo trabajo de año en año y el primer trimestre ya está más que amortizado. Entonces yo ¿En decidí, qué cifra estaríamos más o menos en cuanto a servicios? pues yo por ejemplo, como hemos hablado, ya sabes Mm, que yo voy a pecho Lo digo por si descubierto. Bueno, te sí, apetece compartirlo y que la sí, gente vea que no es tantísimo dinero bueno, al para final, el ahorro que supone. claro, exacto. La gente lo puede ver como un gasto, como una inversión. Yo, por ejemplo, mi ticket mínimo son 1.200 euros masiva al año, ¿de acuerdo? Pero yo garantizo, o sea, por contrato, de que yo afloro al menos esa cifra. Y si no, continúo trabajando gratis cuando termina el año. ¿Sabes cuántas veces he seguido trabajando gratis más allá del mes 12? Todas. Ninguna. Ah, gratis, vale, perdón. Claro, o sea, ninguna. ¿Por qué? Porque hay tanto margen. La gente en el día a día no para a ver si puede mejorar la factura de la luz, si puede mejorar las pólizas de seguro de casa, si puede mejorar la financiación que tiene, si puede mejorar la parte fiscal. Y ahí ya no hablo a nivel de inversiones. O sea, yo antes de llegar a las inversiones, yo ya he ahorrado en muchas veces más de 1.200 euros. Mucho más. Ujú. Pero, ¿qué ocurre? Si tú vas a tu banco tradicional, pues como mucho te dirán, ah, aquí tienes 10.000 euros, los ponemos a trabajar. Sí, mira, tengo este folleto que este mes de diciembre tenemos esta oferta maravillosa. No te van a hacer todo lo demás. Entonces ahí se pierde mucho valor añadido en el que yo he aprendido por ser emprendedor, vivir ese estrés financiero, irme al extremo. Todo eso es lo que yo aplico a las familias y empresas y me permite tener un modelo de negocio rentable y que esté alineado con mis valores. Y eso es muy chulo. Qué chulo porque es que es verdad que yo cuando me leí el libro de Tony Robbins que tú tienes ahí en la biblioteca también, hablaba de ese asesor financiero independiente que yo decía, pues creo que en España no existe esa figura, independiente de verdad, sin estar asociado a un banco, ¿no? Entonces la verdad que veo que es algo que puede aportar mucho valor y que espero que a la gente le sirva, así como el poder leer el libro, etcétera. Yo, Pau, la verdad, y gracias a tener el espacio este que me has brindado de poder hablar de este modelo, creo que cada vez la gente está más abierta, porque es que lo ve. O sea, me refiero, si tú me pagas 1.200 y yo te genero 3.000, es una inversión. ¿Por qué? Porque de otra forma es como apuntarte al gimnasio. Tú te puedes apuntar al gimnasio que te puede costar, yo que sé, me lo invento, 20 euros al mes. O puedes invertir en un buen entrenador personal que te cueste 100 euros al mes. Pero si dentro de un año te has apuntado al gimnasio y sigue estando igual, para mí ha sido un gasto. En cambio, si has invertido 100 euros en un entrenador personal que va a tu casa, que te hace entrenar, que hasta que no termina la hora estás sudando la gota gorda y has llegado a tus objetivos, es la mejor inversión que has podido hacer. Totalmente. ¿Qué dos o tres cosas podrían hacer la gente? Has mencionado antes, por ejemplo, el plan de pensiones. Ujú. ¿Qué dos o tres cosas podrían hacer quien nos esté escuchando antes de que acabe el año 2025 que le suponga un ahorro inmediato? Mira, el plan de pensiones me va bien decirlo, porque muchas veces, y tiene un poco de mala prensa, a veces porque la gente no entiende la fiscalidad respecto al plan de pensiones, el plan de pensiones es una herramienta que mientras lo alimentas tiene un beneficio fiscal y cuando lo sacas tributa por rendimiento del trabajo, es decir, como una nómina, en lugar de como una inversión normal que tributa por rendimiento del capital. Pero te permite que mientras lo estás alimentando, bonificarte en la renta. Un ejemplo rápido. Mm. Si tu tipo medio impositivo es del 33% en tu renta, ¿vale? Terminas pagando el 33% de lo que generas. Si tú inviertes 1.500 euros en un plan de pensiones, 500 euros te los vas a poder recuperar. Es decir, que si te tocaría pagar 500 euros, invirtiendo 1.500 en un plan de pensiones, esos 500 ya no los pagarás. Punto uno. Punto 2. ¿Por qué un plan de pensiones? Y hablo un buen plan de pensiones. Y esto me gusta poner el ejemplo de los coches, ¿vale? Tú puedes comprarte, vamos a poner un mini, ¿vale? Yo soy un fan de los minis. Tú puedes comprarte un Mini One que tiene 90 caballos o puedes comprarte un John Cooper Works que tiene 231 caballos. Y los dos son minis, pero no tienen nada que ver. Con los planes de pensiones pasa más o menos lo mismo. La carátula o el nombre es el mismo, pero el motor, el rendimiento, según cuál elijas, te puede llegar a un sitio muy distinto. Yo trabajo con MyInvestor, también, igual que antes he nombrado a T-Republic, MyInvestor es una plataforma española que puedes encontrar casi todos los fondos que existen y la cual yo recomiendo porque a nivel de los costos son muy económicos y el plan de pensiones, por ejemplo, yo recomiendo tenerlo si no es que tienes una bonificación en tu entidad, que lo tengas en MyInvestor. ¿Por qué? Primero, ahora mismo, a fecha de hoy, porque hay 101 planes de pensiones para elegir. No 3, no 5, 101 a día de hoy. ¿Vale? Y hay algunos que si vas a trabajar a espacio temporal largo, es decir, 15, 20, 30 años, que es para mí
el sentido de tener un plan de pensiones, porque además solo nos dejan alimentar, ¿lo ves? Y esto te lo uno con lo de criticar a la parte política. Si yo quisiera alimentar 10.000 euros mi plan de pensiones, pues no. Eligen por nosotros que solamente puedo poner 1.500. Los autónomos tenemos el PPE, que es el plan de pensiones de empleo, que ahora te hablo de él, pero la gente normal solo 1.500. ¿Vale? Eso se ha ido reduciendo. Hace años atrás podías mucho más, tal. Al mismo tiempo que nos están diciendo Que las que no vamos a tener pensiones en el futuro. O sea, si es bueno que a nivel privado gestionemos las pensiones, ¿cómo puede ser que nos pongan un tope máximo, no? O sea, claro, es que lo han ido reduciendo. Entonces no tiene sentido que no incentiven ese ahorro para tener un plan B. Yo dentro de MyInvestor, que es donde yo recomiendo a mis clientes que tengan su plan de pensiones, hay varios, y me viene a la cabeza AZ Valor, está Cobas, está Oros Internacional, está Indexa Más, Bondatel, o sea, hay muchas gestoras y te estoy hablando de que de ahí, por ejemplo, que aparece tanto el TER, es decir, los gastos de gestión, como la rentabilidad anualizada, varios de ellos superan el 20% anual. Porque muchas veces la gente asocia plan de pensiones como algo aburrido que no ganó dinero. Depende del motor. Si tú te coges el Mini One o el John Cooper Wars del Mini, ¿vale? Entonces, eso uno. ¿También es porque unos son más volátiles que otros? ¿Tienen más riesgo? Sí, claro, sí, obviamente, pero volvemos a lo mismo. Si estamos hablando a 15, 20, 30 años, a mí el riesgo que tenga a corto plazo me debería dar igual si entiendo el concepto en que está invertido. ¿De acuerdo? Eso uno. Luego, la parte de, es decir, un plan de pensiones, porque me estoy centrando en eso, porque ya que es el final de año, porque aprovecharlo es, primero, que esté bien invertido, luego una plataforma que el gastos de gestión sea competitivo, MyInvestor, por poner ejemplo, si lo tienes en otro sitio, pues fantástico. Y luego también, otra de las cosas que mucha gente no sabe es que puede ser una herramienta para autofinanciarte. Por ejemplo, MyInvestor te permite apalancarte como garantía dineraria el capital que tengas en el plan de pensiones para financiarte. Ejemplo, bueno, en este caso, tú que te dedicas al tema inmobiliario, ya sabes que está el préstamo por garantía del inmueble, ¿no? Por garantía hipotecaria. El banco te deja dinero porque a cambio la garantía es el inmueble. Luego está el préstamo personal. Yo te dejo dinero porque me apalanco o me garantizo de que tu renta te puedo, digamos, bloquear. Y luego está esta tercera opción, que me gusta también contarla cuando tengo oportunidad, porque mucha gente no la conoce, que se conoce como garantía dineraria o pignorar. ¿Y qué es esto? Pues muy sencillo. Si tú dices, mira, yo llevo 10 años alimentando el plan de pensiones, es decir, he puesto 1.500, 1.500, tengo 15.000 del nominal más el 20%, tengo 30.000 euros. Y ahora quiero reformarme esta oficina tan chula. ¿Qué pasa? Puedo, en este caso no podrías porque el plan de pensiones es ilíquido. Quiere decir que no lo puedes sacar. Puedes sacarlo si tienes una enfermedad grave, bueno, si cumples una serie de requisitos o lo que has puesto hace más de 10 años hacia atrás. Pero bueno, por resumirlo, no lo puedes sacar. ¿Pero qué puedes hacer? Imagínate que tienes otros 30.000 en la cuenta, me los gasto todos. Pero hay una tercera vía más inteligente, que es que con esos 30.000 euros los utilizo como garantía dineraria, ignoro, y hay plataformas, como la que he comentado, que te dan hasta el doble. Es decir, que podrías solicitar hasta 60.000 euros. Ahora mismo, por ejemplo, es que lo acabo de hacer esta semana con una clienta y a un interés muy competitivo. Estamos hablando, si pides menos del 100% es un 2,5% y en este caso hemos pedido el doble y era un 4%. Es decir, por debajo de un préstamo personal. Claro, sí. Es una hipoteca cara, por decirlo de alguna forma, pero es claro, ¿qué pasa? Si esos 30.000 euros te los dejarán sacar, perderías el capital, ¿vale? Y la potencial rentabilidad que te va a seguir dando. En cambio, gracias a esa garantía de tener ese plan de pensiones, te puedes financiar hasta el doble de lo que tú necesitas. Entonces, para mí, esa es una buena herramienta y los que nos escuchen, que son autónomos, yo sé que poner en valor va muy enfocado a emprendedores, existe un complemento que se llama PPE, Plan de Pensión de Empleo, ¿de acuerdo? Que en este caso yo, por ejemplo, recomiendo Indexa Capital, pero hay otros, que puedes complementar esos 1.500 con 4.250 más. En total, te puedes deducir 5.750 euros. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al ejemplo. Si estás en un tercio de capital medio impositivo, de impuestos, de lo que facturo, ya el 33% se lo lleva Hacienda. Perfecto. Si tú inviertes, por redondear, 6.000, 5.750, pues casi 2.000, 1.900, lo recupero. Entonces, claro, eso es un impacto directo. Qué bueno. Te podría decir alguno más, por ejemplo, un gran desconocido que también te lo he contado así un poco por encima mientras nos preparábamos, que era el tema de la deuda cultural.
no me da tiempo a explicarlo en profundidad, pero en definitiva hay una opción. Las startups también las quiero contar. Ujú. Que tú puedes irte a una empresa que organice, me lo invento, teatro, y tiene ahí una deuda y puedes comprar su deuda y en este caso te bonifica el 20%. Ejemplo, imagínate que yo me sale a pagar 12.000 euros en Hacienda. Y dices, mira, en lugar de 12, antes de terminar el año, voy y compro 10.000 de deuda y como me dan el 20%, con estos 10 me aplican 2.000 de bonificación y ya no tengo que pagar. Entonces, pagando la deuda de esta empresa, ya no pago, ya me quedaría libre. Entonces, como que te bonifica un 20%. Qué bueno. ¿Cómo ¿Vale? te encontraste con esto, por Pues ejemplo? bueno, Mírate. investigando. Yo no estudié, es importante que lo sepáis, yo no estudié fiscalidad, Ujú. pero cuando eres emprendedor te tienes que buscar, para entender más que nada, volvemos a lo mismo, autorresponsabilidad. Yo no espero nada de nadie, yo espero todo de mí y la autorresponsabilidad de aprender estas cosas. Y las startups. Mucha gente, o las startups, para quien no lo sepa, son empresas que están arrancando y que están en una fase inicial. Y si tú inviertes en ellas, y hay plataformas o webs como Dozen, ¿vale? Dozen, con Z, que tú puedes invertir en este tipo de startups desde 1.000 o a veces 500 euros y tú te puedes deducir, escucha bien, Pau, el 50% de lo que inviertes hasta 100.000 euros. Wow. O sea, imagínate que dices, acabo de heredar o acabo de hacer una venta de un inmueble para tus clientes Ujú. que tengo pasta y no quiero tributar o quiero compensar un poco. Pues si ves alguna startup que resuena contigo, que está alineada con tus valores y que tiene perspectiva, decir, ostras, es que invierto 100, pero es que 50 ya no los tengo que pagar a Hacienda. Mm. O sea, imagínate que tú ya sabes, ostras, me viene una leña fuerte Ujú. que me toca pagar 50.000. Pues en lugar de pagar 50, invierte 100 en algo que tiene un potencial de revalorización y el 50% me lo puedo reducir. ¿Tiene que ser de manera directa una startup en concreto o puede ser a través de un Tiene vehículo, que ser vehículos que tú tienes acceso? No, tiene que ser a través de una startup. Además, no todas las startups tienen que estar como en una fase en concreto, pero se pueden encontrar, Vale, existen. qué bueno. Muy bien, la verdad que buenos consejos ahí para cerrar bien el 25 y de cara ya al 26 con más plazo, ¿cuáles dirías que sean las cosas que sí que hay que ver sí o sí, acciones a realizar para este año que viene, propósitos para el año que viene de la gente? Bueno, me gusta mucho cuando termina el año, ¿no? De tipo, brindemos por próspero, o sea, feliz y próspero año o algo así, ¿no? Ujú. Bueno, si no, volvemos a lo mismo, si no haces nada de próspero va a tener lo mismo que este que estamos dejando atrás. Mm. Los hábitos que puedes poner en marcha ya, primero empezaría por tener objetivos. Creo que es algo que a mí me gusta mucho y a mi equipo y a mis clientes siempre me ha funcionado muy bien en época de Navidad, aprovechar como entre turrón y cava, pues como replantearte, decir, vale, ¿qué dejo atrás este año? ¿Qué me gustaría empezar? ¿O qué hábitos, y si hablamos del terreno financiero, volvería a primero unírtelo con lo de tener objetivos accionables, concretos, de corto plazo? Ya sea, y sobre todo también que sea mucho nivel de premio. Te pongo un ejemplo tonto. Me gustaría comprarme el siguiente Apple Watch, ¿vale? Un reloj inteligente, un gadget, lo que sea. Es como que decir, bueno, pues mira, en lugar de comprármelo a plazos, porque muchas veces, pues hoy en día lo que hablamos, pues en la sociedad de consumo que vivimos, pues todas las webs, casi todas, ya te ofrecen financiación. Pues en lugar de hacerlo así, lo voy a hacer ahorrando, ¿vale? Pues por ejemplo, poniéndote eso, metas que la gente lo está escuchando y dice, pues vaya mierda de tal. Bueno, ya, pero se trata de como de cambiar ya un poco el paradigma de decir, no, hasta que no lo tenga, o sea, que no tenga ya el ahorro consolidado, no lo voy a comprar. No es me lo compro y luego ya lo voy pagando, Mm. ¿vale? Luego el hecho de esto no tiene que ver con objetivos, pero sí a nivel de optimización. Uno de los capítulos de mi libro hablo o se titula Divide y vencerás. ¿Por qué? Ahí hago referencia a mucha gente tiene solo una cuenta o a veces dos cuentas de banco y tienen todo el dinero ahí. Y eso, bajo mi punto de vista, he aprendido que hay una forma mejor de hacerlo, que es como tener cada banco para una cosa. Porque si tú lo tienes todo en un banco, llega el día 27 del mes y si es para el plan de salir con los amigos o irte con la familia, dices, pues ocio, fantástico, pago. Y no soy consciente de cuánto se me va en los gastos base, el estilo de vida, en viajes o en ahorro. Mm. Yo ahí hablo de que para mí cualquier persona mínimo debería tener 3 o 4 bancos, incluso más. Yo creo que tengo 7, ¿vale? Mm. Quizás es un poco excesivo, también, pero es verdad, tengo varias empresas, pero
Debería haber una parte básica. Primero, gastos base, que yo le llamo las 3 Cs: casa, comida y calor. Es decir, hipoteca, gastos asociados con el alquiler o comunidad. Comida, obviamente, pues todo lo que tenga que ver con tu sustento. No hablo de la comida del sábado por la noche, hablo de la comida del Mercadona, o si comes fuera de casa entre semana, de esa. Y calor, refiriéndome a los suministros, lo que es básico, pues la luz, el gas, la Que alarma, además no el paran de subir, o internet, sea que hay que tener claro. ahí... Y eso tenerlo en una cuenta, ¿de acuerdo? Porque eso es como sí o sí lo vas a tener que pagar. Entonces, ¿voy a pagar en Mercadona? Lo pago ahí. ¿Me he ido al cine con los amigos? No lo pago de ahí, porque ese es el error. No, para estilo de vida, otra cuenta. ¿Y qué pasa? Si luego tú cobras o recibes tu ingreso en una cuenta, ahí se trata de trocear tu ingreso. Es decir, vale, pues yo me doy de presupuesto, y esto de lo uno con lo... Si el Estado, los equipos de fútbol y cualquier organización dota presupuestariamente cada trimestre o cada año, ¿por qué no lo deberíamos hacer nosotros? Vale, yo, Pau, me doy 300 euros de ocio al mes. Perfecto, pues en un banco X asociado a una tarjeta que la tengo en mi móvil, yo en mi móvil tengo 7 tarjetas o algo así. Luego las contamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy al cine y yo sé que lo tengo que pagar con una tarjeta. Y eso se va a descontar del saldo el que yo ya, además lo bueno que tiene es que tú te puedes programar hoy en día todas las transferencias que quieras. Entonces es muy fácil que cuando te entra no estar pendiente de... Porque además he aprendido que cuando la gente lo tiene que hacer, bueno, este mes no me va tan bien, en lugar de 300 voy a ponerme 250. O no, lo automatizas y ya. Entonces, si tú sabes que tienes 300 de ocio y llega el día 27 y te llaman tus amigos para ir a ver el Barça Madrid y te quedan 3 euros, dices, vale, pues yo me llevo el bocadillo de casa. Porque hay que ser consecuente con el plan. Tampoco no voy a decir extremista, es decir, si te apetece, pues lo haces, que para eso también ganamos dinero, pero sí el sentido de cuando tú sabes que de los, un ejemplo rápido, de los 1000, 300 son para esto, 300 para esto, 200 para aquí, 100 para ahorrar, tal, hace que luego ya te ajustes a lo que tengas. Porque si lo tienes todo en una misma cuenta, tienes la sensación de tener dinero. Entonces, ese sería si tuviera que decir algo, es como reorganiza tus cuentas, haz presupuestos y alinea esos presupuestos con tus metas y objetivos. Me gusta, es algo que personalmente lo hago también. El problema con el que me he encontrado es, y te preguntaré al respecto, es, claro, la banca tradicional te cobra comisiones si no tienes domiciliada la nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas 7 cuentas que tienes tú, 7 bancos, son de tradicional y cuántas son de las nuevas? Porque si no, es que si estás en las 7 no las puedes tener en tradicional, porque si no te Yo te digo una reventarían cosa, a... Pau, es para ti y para los que nos escuchen. Si estás pagando en una cuenta por tener operativa, cámbiate de banco. O Mm, sea, yo de todos los que estoy, de los tradicionales, pues estoy en Cucha, estoy en Abanca y estoy en BBVA y no pago en ninguna de ellas. Pero además es que, por ejemplo, si estás en Santander, te puedes ir a Open Bank. Si mm. estás en la Caixa, te puedes ir a Imagine. Me refiero, casi todas las grandes ya tienen como su versión neobanco, pero hoy en día para mí se hace impensable que la gente siga pagando, y cuando yo hago esas auditorías financieras a familias o empresas me siguen aflorando costes por mantenimiento. Para mí eso es, bueno, en Que- definitiva, si estás pagando una cuenta, cambia de cuenta, Vale. cambia de banco. Muy bien, entonces ya hemos conseguido tener unos buenos hábitos financieros, presupuesto y hemos conseguido unos ahorros. Ahora vamos a invertirlos. Ujú. ¿Cuáles son para ti el principal sitio, los dos, tres, y cómo los pondrías en orden, lugares donde colocar ese dinero? Vale, ahí espero que me des un poco de caña, Vamos porque ahí. obviamente inmuebles no te lo voy a decir. A pesar de que tuvimos la conversación el otro día, Exacto. ¿seguirías pensando que no? ¿Sí? Seguiría. Bueno, No puede luego ser. lo hablamos, Después luego lo de esto nos hablamos. vamos a ver, te un pisito. Venga. Bueno, primero que nada, aquí hay que decir una cosa, que es que las inversiones, o mejor dicho, los vehículos financieros se tienen que adaptar a la persona, no la persona a los vehículos financieros. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo para un perfil soltero como el tuyo que para mí que tengo dos Estoy hijos, casado, Ernest. ¿vale? Bueno, Sin problema. ya me Por entiendes. otros perfiles, sí, sí. Sí, perfil que sin cargas o que tienes 3 hipotecas ya. Mm, ¿Qué quiere decir eso? Que un vehículo financiero no es bueno o malo. Yo aquí hablo de tener una flota financiera de mm. los vehículos. ¿Qué es mejor, Pau, un patinete o una autocaravana? Depende de para qué.
Para ir a comprar el pan con una autocaravana no es muy cómodo. Para ir de fin de semana con un patinete no llegarás muy lejos. Entonces, partiendo de que no se puede generalizar y que los vehículos se tienen que adaptar a la persona, ¿de acuerdo? No al contrario, te diría que para mí hay una base, que es primero tener ese ahorro de 2, 3, 5, 6 meses, ahorro, no inversión. Luego, si nos vamos a la parte de inversión, ¿de acuerdo? Pues ahí para mí la gente que no quiera preocuparse mucho, que se llama gestión pasiva, es decir, que tú no tienes que estar pendiente, ahora compro, ahora vendo, lo más cómodo son los fondos. ¿Por qué? Porque ya hay una propia gestora que es la que hace esa compra y venta de ahora entra más participaciones o dentro de las participaciones que tú compras hay más peso de esta compañía o de la otra, ¿vale? Eso, por eso pagas unos gastos de comisión anuales porque hay una gestión activa, pero no la tienes que hacer tú. Entonces es lo más cómodo. Aquí, ese sería como lo base, porque el potencial de ingresos es mayor, porque la diversificación es muy grande, porque puedes comprar un fondo que haya 2.000 empresas desde 50 euros. ¿Entiendes? El potencial ahí tiene que ver un poco de si te sientes cómodo en renta fija, renta mixta o renta variable. Renta fija quiere decir que pues al final compran deuda de empresas, de estados, pagarés, bonos, letras. Es decir, que la rentabilidad va a ser más ajustada, pero va a ser constante. Hay gente que prefiere tener una línea, ¿vale? Es decir, yo prefiero un 3%, un 4% siempre, que si este año un 10 y el siguiente un -3. Bueno, depende del espacio temporal y del perfil del inversor. Luego está la renta mixta, ¿vale? Que es un mix, o sea, un fondo que tiene renta mixta o un fondo mixto sería gente que tiene unas participaciones son de deuda, ¿vale? Que puede ser al 3, al 5, al 7, más también ya acciones de empresas. Y luego están fondos de renta variable, 100%, que están compuestos por acciones de empresas. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, y te pongo el ejemplo para que se entienda, tú puedes decir, mira, yo confío que en Inditex va a seguir creciendo. Sí, la tendencia es que sí, pero ¿y si no? Entonces, en lugar de comprar acciones de Inditex, puedes comprar un fondo de textiles, me lo invento. Y entonces que tenga Inditex, que tenga Shein, que tenga Massimo Dutti, bueno, Massimo Dutti también debe ser de Amancio. En definitiva, todo, como un montón de empresas de textiles y entonces tú no tienes que estar pendiente del peso que cada uno tengan ahí. Y fondos, hoy en día puedes encontrar de emergentes, de fondos de renovables, de por temas geográficos, es decir, pues yo quiero un fondo de India. Sí, y yo no puedo, o sea, legalmente no se pueden hacer recomendaciones, ¿vale? O sea, esto no es una recomendación. Pero, por ejemplo, si parte de mi patrimonio yo lo tengo invertido en un fondo de India. ¿Por qué? Porque India son 1.600 millones, la propia demanda interna del país, aunque no exporten, va a hacer que crezca la economía y yo podría buscar algún broker o alguna plataforma que poder comprar acciones de empresas de India? Podría, pero es más fácil, más cómodo y mucho más rápido comprar un fondo que ya haga ese trabajo por mí. Lo que pasa es que hay que saber dónde buscar. Y ahí es donde está la diferencia también de ese trabajo de asesor financiero independiente, que ese fondo de India tú lo puedes encontrar en una plataforma como las que te he comentado o otras, o a lo mejor te la ofrece tu banco, pero la diferencia será que una tendrá una TER, que es, digamos, los gastos de gestión anuales del 2 o del 3, y a lo mejor a través de la plataforma o de otras plataformas que hay en el mercado, a lo mejor solamente es el 0,5. Entonces, claro, a 10 años pues la diferencia es que de un sitio te han cobrado unas comisiones de un 30% y el otro del 5%, es decir, que te has comido un 25% de potenciales ingresos. Entonces, ya no es tanto invertirlo bien, que también, sino por dónde inviertes, porque ahí también hay ahorro. Madre mía, una masterclass ahora en un momento, vale. Y luego en otro tipos de inversiones que también existen, ¿no? Y que están muy en boga. Estoy ahora preparando una charla que tengo que dar mañana y para mí una de las cosas que ha hecho que, por ejemplo, Castellón suba tanto el precio de la vivienda de venta es debido al precio de la subida del precio de alquiler. Eso lleva a que más inversores quieran comprar en Castellón y eso lleva a que también los precios de venta suban, ¿no? Y entonces esto significa que efectivamente hay muchísima gente recomendando invertir en inmuebles, muchísimos youtubers, influencers, etcétera.
Y entonces pues te quería preguntar sobre esto también. ¿Qué Vale. opinas sobre la inversión inmobiliaria, la inversión en otros bienes como puede ser el oro o la plata y la inversión en criptomonedas? Te he dejado ahí Muy bien. 4 Bueno, está bien porque opciones. al final solamente me he ido ahí, me habías pedido varias. Mm, Si el tema de metales preciosos, llámese plata, oro o incluso el Bitcoin, te lo voy a meter en el mismo saco. Porque para mí hace referencia a la escasez. Es decir, Bitcoin hay 19 millones o se van a acuñar 19 millones y ya no va a haber más. Entonces, si hay más demanda, como la oferta no va a cambiar, el precio, la tendencia es que suba. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, no, yo, por ejemplo, no tengo oro. Porque yo soy de la forma de pensar que no me gusta lo tangible, no. El tema de tener, yo tengo clientes que tienen capitales importantes, ¿no? De oro en su casa o en otros sitios y yo digo, yo eso nunca lo tendría por el factor de que te lo pueden quitar. mm, Pero si tuviera que acumular el oro digital, al final compras acciones de empresas que gestionen oro y es más o menos lo mismo y lo tengo en la nube o lo tengo en una gestión y se está revalorizando y no tengo que tener miedo que me lo quiten. Entonces, eso por la parte de ahí. Por la parte de la blockchain, por matizar, la verdad es que a mí no me gusta invertir en cosas que yo no entiendo. Y a pesar que lo he analizado, he estado con conversaciones de gente que sabe del tema. A mí me cuesta aterrizarlo. Entiendo el concepto, entiendo tal, pero como todavía no le veo la parte útil, la parte tangible, la parte de usabilidad, a mí me cuesta ver las criptomonedas todavía como un medio de inversión. Sí, como un medio especulativo, y también está bien, me refiero, es legítimo ganar dinero especulando, pero no lo veo como una capacidad de generar riqueza a largo plazo. Al menos todavía yo no soy capaz de verla, ¿vale? mm, Y hablando de bienes inmuebles, que ahí también se genera, o también podemos entrar el tema de escasez, ¿por qué? Porque como no se construye al ritmo que la demanda haría que baje, esa escasez hace que suban los precios. Y aquí, para un poquito también que me devuelvas un poco la pelota con la raqueta, yo lo que veo es la parte ilíquida. Es decir, yo me compro 3 pisos, pero mañana tengo una necesidad o me quiero ir a vivir a Dubái y yo mañana no puedo vender los 3 pisos. Tiene que mm, haber, y sobre todo cuando a lo mejor haya un, o sea, si yo me quiero ir, a lo mejor es que la situación no es la mejor. Entonces, no solamente el retardo de que la operación, sino que a lo mejor en ese momento es que ni aun queriendo lo vendo, porque en el mm, 2008 mis padres tenían bienes inmuebles, pero es que no se vendían. O sea, es que ya no mm, era cuestión de cuánto valor, es que no se vendían, no había quien los comprara. mm, Entonces, la parte del inmueble, a mí me pesa mucho esa parte ilíquida, pero por romper una lanza por este tipo de inversión, veo que los latinos necesitamos la parte tangible, ¿no? Es decir, estoy comprando esto, y también que no es lo mismo invertir de forma proactiva, y esto también a veces te lo he contado, de decir, mm, y está bien que lo volvamos a poner sobre la mesa, yo me puedo programar que 300 euros al mes se vayan al fondo X de India. Pero si este mes no me va bien, lo pauso. mm, En cambio, si yo me comprometo con un banco a pagar 300 euros de letra, no le puedo decir, este mes no me va bien, pausamelo. mm. Entonces, una forma como de obligarte a ahorrar o invertir, porque una vez ya has comprado el inmueble y has hecho la inversión. Simplemente lo que estás es pagando ese activo y si lo paga otro aún es mejor, ¿no? Simplemente has hecho esa parte inicial. Entonces, si ves los datos, claro, cómo se ha revalorizado, pues, y tú me lo contabas, ¿no? El otro día, que un piso que hace 5 o 7 años valían 50.000, ahora valen 120.000, pues obviamente dices, ostras, como inversor me hubiera gustado tener 20 como esos, ¿no? Pero luego, si tú ves el portafolio general, las personas tenemos demasiada tendencia a invertir en ladrillo. Hay mucha gente, muchos patrimonios elevados y un porcentaje de gente con la que yo trabajo, o sea, tiene menos de un 10% o te lo replanteo, más del 90% de su patrimonio lo tiene en bienes inmuebles. Entonces, claro, si solo tienes un 10% de liquidez, tienes poca maniobra. Y ya no entro si además tienes una necesidad urgente. ¿Qué quiere decir? Y no me quiero poner dramático, pero la gente tenemos la mala costumbre de morirnos algún día, ¿sabes? Entonces, si tú tienes 10 pisos y no tienes nada de liquidez y a ti te pasa algo, a los herederos les dejas una putada más Mm, que un patrimonio. mm, Entonces, esa parte de liquidez también la veo necesario y a mí me encanta hacer como de contrapeso
gente que viene a mí, pues porque por general la gente está sobreinvertida en ladrillo, es como decir, bueno, vamos a compensar un poco, ¿no? Y, y veo esa parte por lo que te decía, esa obligación de tener que pagar al banco hace que sea un ahorro o una inversión que sí que estés haciendo, de otra forma quizá no lo harías. De la misma forma, y ahora te pongo, me doy a mí una collejilla, claro, si yo tengo una persona que tiene 20.000 euros en un fondo y se acaba de divorciar y dice, voy a quemar Castellón, claro, le da un botón y el día siguiente tiene 20.000 y se puede comprar la moto de la crisis de los 40 o lo que le apetezca. Claro, si fuera si tiene una casa y quiere deshacerse la casa, como que le da para pensárselo 3 veces antes de hacer eso. Entonces, la misma agilidad que te da los vehículos como los que yo propongo, también es verdad que la parte del inmueble te da como ese sostén y ese sosiego de decir, bueno, bien, pero me lo voy a pensar 2 veces porque no es tan operativamente rápido. Entonces podríamos decir inversión inmobiliaria sí, pero más equilibrada con líquido y con otro tipo de inversiones que te permiten hacer clic y convertir en líquido. Totalmente, incluso encontrar un equilibrio. Hoy en día me encanta plataformas, por ejemplo, como Urbanitae o Equo, como hay varias en las que tú puedes invertir desde 500 euros en bienes inmuebles. Entonces, como que primero no limitas, porque muchas veces hoy en día para acceder a comprar una vivienda, tú lo sabes mejor que yo, se necesita un capital importante de ahorro. Entonces, mucha gente joven dice, yo es que a esos precios nunca voy a poder invertir. Ya no hablo de comprar para ellos, hablo de invertir en inmuebles. Bueno, hay plataformas que te permiten trocear, por decirlo de alguna forma fácil, esa vivienda y convertirte en inversor y que a la misma vez tengas esa liquidez de decir, ostras, si necesito ese dinero, puedo vender esa participación. Entonces, bueno, sí que es verdad que contestando la pregunta, al menos rebalancear o equilibrar de que no se vaya todo al inmueble y conocer sobre todo las bondades de otro tipo de vehículos y en definitiva diversificar, que es lo que siempre se dice, no pongas los huevos en la misma cesta, pues esto es lo mismo. El problema es que la cesta está hecho de ladrillo y la gente no suele moverse mucho de ahí. Genial. Y ya por ir cerrando, sí que me gustaría tocar una pata en la cual coincidimos, ¿no? Que es en la parte de podcast, del desarrollo de marca personal, las redes sociales. ¿Por qué has montado un podcast? ¿Por qué estás trabajando en las redes sociales? Vale, buena pregunta, Pau. Pues mira, en definitiva, y te voy a dar la respuesta muy fácil, porque me permite tener oportunidades de estar con personas como tú. Porque de otra forma, si no tuviera un podcast, no tendría como la excusa de sentarme con personas que de otra forma tampoco tendrían la necesidad o la oportunidad de sentarse. Por mi podcast ya ha pasado gente, llevo grabados 20 y pico, que de otra forma hubiera sido difícil sentarme y tener como ese espacio íntimo de poder preguntar y se generan muchas conexiones. Para mí es un plan estratégico, es decir, para mí, Pau, te confieso que me da como esa parte de ocio y disfrute de conocer a la gente que de otra forma sería muy, muy difícil. Y como además te confieso que me da un poco de pereza eso de ponerme delante de una cámara y hacer reels del interés compuesto, no sé qué, no sé cuánto, pues tengo gente maravillosa que se encarga de trocear todo este tipo de material y subirlo y tratar de aportar, bueno, pues mi punto de vista. Yo te lo he dicho antes que yo no vengo aquí a caer bien a nadie, vengo a compartir mi verdad y es solo mía, no tienes ni por qué compartirlo tú ni nadie de los que nos esté escuchando, pero como se trata de poner en valor, pues visiones distintas de gente que tiene resultados, bueno, diferentes a la media, pues por eso lo he hecho. Pues os recomiendo que todo lo que habéis escuchado en esta entrevista podéis verlo con más detalle a través de su cuenta de Instagram, de TikTok, que también has empezado a trabajarle de hace poco. Ahí estoy como garrote financiero. Madre mía, Porque ojo. ahí tengo a Ricky y a Gerald trabajando, como es un público más joven, Ujú, pues tratar de despertar con un mensaje un poco más agresivo, ujú. no tan políticamente correcto como el que hemos Total. podido llevar aquí. Que en Instagram somos más de media de 30, ¿no? Sin querer, Claro, 25, 35 y 40 y arriba, ¿no? O exacto. sea Y que... en TikTok está la gente joven que necesita
Galleta financiera. Cuidado que también te pegarán algunas galletas, que yo también me llevo alguna en TikTok de vez en cuando, o sea Sí. que será ahí mutuo, pero será enriquecedor, seguro. Bueno, volvemos a lo mismo. Si al menos agitas un poco a la crítica, el mero hecho de la gente que te contesta ya le has hecho pensar. Y con eso, para mí ya ha valido la pena. Efectivamente, yo creo que eso es algo que hay que poner en valor, que es la parte del argumentar, el discutir sanamente, es algo que nos aporta como sociedad. O sea que, Lo que está claro, Pau, para cerrar, es que nadie va a venir a rescatarte. Tienes que asumir la responsabilidad. El tema financiero es algo que tenemos que aprender porque si no, pues siempre vamos a ir haciendo o repitiendo los patrones que hemos visto en casa y que yo conozco personas que han salido de la mierda, perdóname que lo diga así, y que hoy en día tienen resultados extraordinarios y simplemente han tenido la ambición, la decisión de hacerlo. Entonces, si ellos han podido, si yo he podido, si tú has podido, todo el mundo que nos escucha puede en 2 años, 5 años, porque esto no es de ya para allá. ¿Vale? Porque a veces las películas de Hollywood hacen un poco de daño, ¿no? Pero en 2 años, 5 años, 10 años, las decisiones que tomes hoy van a marcar una diferencia para ti y para tu familia a nivel financiero muy grande. Por eso es un momento crítico y me encanta que me hayas dado la oportunidad de venir aquí a como a agitar y a dar ese sentimiento de urgencia de que las decisiones que tomemos hoy darán forma al futuro de mañana. pues buenísimo, Ernest. Ojalá que el ver este podcast antes de cerrar el 25, que nos ayuden a tomar esas decisiones, que las veremos a largo plazo para toda la vida. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Pau.